Construcción de un transformador. El transformador es un componente eléctrico diseñado para cambiar el nivel de voltaje y de la corriente de acuerdo a la necesidad. Funcionamiento. Un transformador está formado por un núcleo de hierro silicio laminado sobre el cual se envuelve una bobina de alambre de cobre aislado llamado alambre magneto. La primera bobina recibe la corriente de la red pública. Esta bobina genera un campo magnético que induce un movimiento de los electrones de la segunda bobina, produciendo un voltaje y una corriente diferente a la salida. Materiales. Alambre magneto de doble capa. Es un alambre de cobre recubierto con barniz dieléctrico usado en la fabricación de generadores, alternadores, bobinas, motores eléctricos, transformadores de potencia, etc. Chapas de hierro silicio. Estas láminas de hierro silicio vienen con la forma de la letra I y la letra E que intercaladas forman el núcleo del transformador. Papel parafinado o presspan. Este papel se usa para aislar los devanados o bobinados de alambre entre sí. Tiene un baño de parafina que lo hace flexible y dúctil, además lo aísla de la humedad y le da una resistencia al calor, evitando que se cristalice. Cinta de mascarar. Se usa para sujetar el papel y el alambre entre los devanados. Tornillos y pie de amigos. Los tornillos se usan para apretar las láminas de hierro y los pie de amigos o escuadras se utilizan para ajustar el transformador al chasis o gabinete. Formaleta. Es un carrete cuadrado que se usa como soporte para enrollar el alambre y evitar que se disperse, ayudando al buen encajonamiento del alambre. Cálculo de transformadores. Antes de comenzar la construcción de un transformador, deberá estudiar nuestro artículo de cómo calcular un transformador. Construcción. Perforamos la formaleta donde entrará un extremo de alambre del devanado primario. Preparando el alambre magneto. Retiramos unos 5 milímetros del recubrimiento de caucho. Se preestaña la punta del cable uniendo soldadura, cautín y pieza a soldar al mismo tiempo. Es necesario lijar unos 5 milímetros de la punta de alambre hasta retirar la capa de barniz dieléctrico que lo aísla de la electricidad y de la humedad. Se preestaña la punta de alambre de cobre. Unimos el alambre y el cable derritiendo la soldadura con el cautín. Utilice termoencogible de 3 milímetros para aislar la unión. Este se encoge con el calor, aislando y tomando la forma de lo que cubre. Introduzca el cable por el orificio. El alambre se asegura teniendo en cuenta de dejar la unión dentro de la formaleta. Asegure el alambre con la cinta de enmascarar. Enrollando el alambre. Enrolle el alambre del devanado primario de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, apretando muy bien y teniendo cuidado de no montar una vuelta sobre otra y de no dejar espacios entre las vueltas de alambre. Esto se hace de manera ordenada y pulcra para que quepan todas las vueltas necesarias. Le recomendamos que cada 100 vueltas de alambre pegue un trozo de cinta con el número de vueltas dadas y así, llegado el caso de perder la cuenta de las vueltas, solo deberá devolverse hasta la última cinta con el número de vueltas anotado. Al terminar de enrollar todas las vueltas del devanado primario, cortamos el alambre, retiramos el barniz dieléctrico utilizando un trozo de lija. Tomamos un trozo de cable y le retiramos 5 milímetros del recubrimiento de caucho. Estañamos la punta del cable. Estañamos la punta del alambre. Y unimos el cable y el alambre con el cautín. Cubrimos la unión con espagueti termoencogible de 3 milímetros y aplicamos calor. Inserte el cable en una de las ranuras de salida. Aislando el devanado primario. El devanado primario y el secundario están aislados entre sí por cinta de enmascarar y papel parafinado o presspan.
El papel parafinado debe cubrir la totalidad del alambre y se asegura con cinta de enmascarar. Luego el papel se cubre con más cinta. Cerciórese de que no existan espacios por los que se puedan tocar el devanado primario con el secundario. Asegurando el devanado secundario. Para embobinar el devanado secundario, como en este caso es un transformador con tap central, se enrolla el alambre en doble. Se asegura con cinta de enmascarar y enrollamos de izquierda a derecha, apretando muy bien y teniendo cuidado de no montar una vuelta sobre otra y de no dejar espacios entre las vueltas de alambre. Al terminar de bobinar, cortamos el alambre e insertamos las puntas del extremo final del alambre en las ranuras de salida. Lijamos las puntas del alambre para retirar la capa aisladora de barniz dieléctrico. Sacando el tap central o punto centro del transformador. Debemos identificar las puntas de los devanados midiendo continuidad con el multímetro. Es necesario unir el extremo inicial de un devanado con el extremo final del otro devanado. La punta de inicio de un devanado secundario deberá unirse con la punta final del otro devanado secundario, formando así el tap central. Para poder soldar el tap central o punto centro, recuerde lijar los fragmentos del alambre para que haya adherencia de la soldadura y buena conducción. Volvemos a revisar con el multímetro en continuidad que haya conducción entre las tres puntas del devanado secundario. Es muy importante estar seguros de hacer la unión correcta del punto centro. Para esto debemos soltar los dos alambres y volver a medir. No deberá haber continuidad entre los dos alambres. Volvemos a cubrir con la cinta de enmascarar y papel parafinado. El devanado secundario debe quedar totalmente cubierto. El devanado adicional es de 12 voltios. Como los devanados anteriores, es necesario soldar un cable al alambre de cobre y ajustar con cinta de enmascarar para poder enrollar el devanado adicional. Se enrolla el alambre de abajo hacia arriba para ajustar la punta del comienzo con las vueltas de alambre y terminar arriba. Al terminar de enrollar las vueltas de alambre para el devanado adicional, remate soldando un cable encauchetado al alambre. Al momento de hacer el remate del transformador, se cubre nuevamente con cinta aislando el devanado adicional. Luego, con un trozo de prespan o papel parafinado, hacemos un refuerzo en la parte donde se unirán los cables del devanado secundario principal con los cables de salida. Estañamos las puntas y entorchamos el cable sobre la parte estañada del alambre. Ahora, aplicamos abundante soldadura hasta lograr cubrir totalmente el cable. Las soldaduras deben ser perfectas, ya que de esto depende que no haya pérdidas de corriente. Cubrimos la unión con espagueti termoencogible de tal forma que cubra en su totalidad las soldaduras.
Aprisionamos las uniones del cable con el alambre sobre la parte frontal del transformador. Colocamos un trozo de papel parafinado cubriendo las uniones y lo aseguramos con cinta de enmascarar. Para darle un buen acabado a nuestro transformador, se cubre el bobinado con una tira de cartulina recubierta con papel adhesivo, que puede ser papel contact. Colocando las chapas de hierro silicio. Ahora viene el proceso de colocar las chapas o láminas de hierro silicio. Tomamos las chapas con forma de E y las vamos introduciendo dentro de la formaleta, intercalándolas una por un lado y la otra por el otro lado. Tenga cuidado de no trabarlas o de encajar de a 2 o más chapas pegadas. La cantidad total de chapas o láminas que requiere un transformador se define por saturación, pues se introducirán tantas hasta que no haya espacio para introducir una más. Para garantizar un buen ajuste entre chapa y chapa, es usual que se haga golpeándolas a martillo. Ahora colocaremos el complemento de las chapas E, que son las chapas con forma de I. Estas van intercaladas en los vacíos entre los lomos de las chapas E. Después de haber instalado todas las chapas, procedemos a ajustarlas entre sí. Colocamos el transformador sobre una base dura y plana y con el martillo vamos rectificando su ubicación hasta que todas las caras se vean perfectamente planas. Mediciones. Circuito serie. Este sistema eléctrico permite probar circuitos sin el riesgo de quemarlos. Si el circuito está en corto, el bombillo prende. Si el circuito no está en corto o está abierto, el bombillo no prende. Coloque los dos caimanes del circuito serie en las dos puntas de entrada de corriente del transformador. El circuito serie no deberá prender. Para comprobar que los devanados no están abiertos o interrumpidos, junte con un roce las puntas del devanado secundario y el bombillo deberá prender. Haga lo mismo con las puntas del devanado adicional. Si los devanados están correctos, el bombillo en todos los casos deberá prender. Ahora, conectamos el transformador al tomacorriente. Con el multímetro en la escala de voltaje AC, coloque una punta en el extremo derecho del devanado secundario y la otra en el tap central. Deberá marcar el voltaje deseado, en este caso 18 voltios AC, al igual que entre el extremo izquierdo y el tap central. Mida entre los dos extremos del devanado secundario. Deberá marcar el doble, en este caso 36 voltios AC. El devanado adicional deberá marcar el voltaje deseado, en este caso entre 12 y 13 voltios AC. Acabados. Por estética recomendamos pintar las chapas con una pintura a base de aceite. Así obtendremos un transformador óptimo y de buena apariencia. Atornillando las chapas. Para evitar vibraciones, atravesamos tornillos pasantes con tuerca y arandela en las dos esquinas superiores del transformador y los apretamos muy fuerte hasta conseguir una pieza sólida. En las dos esquinas inferiores colocamos los tornillos reemplazando las arandelas por pie de amigos o escuadras metálicas. Estas sirven para sujetar el transformador al momento de su instalación. Es mejor hacer que comprar hecho. Construya sus propios transformadores asegurando la calidad de sus productos, ahorrando costos y ampliando sus conocimientos en electrónica. Éxitos.